el siguiente gráfico que se ve aquí y pensar, por ejemplo, que nosotros conocemos la estructura de una recta y se conoce cómo calcular la pendiente de la misma. En el curso anterior, cuando se define la pendiente, se define para dos puntos cualesquiera como la diferencia de los y sobre la diferencia de los x. Entonces, cuando uno tiene una recta localizado en el plano, esa pareja x sub uno y sub uno y x sub 2, y sub 2 son las coordenadas del punto. Entonces, ahora, si uno piensa que son dos puntos, porque cuando se define aquí, se presume que x1 tiene que ser diferente de x2 para evitar que el denominador se haga cero. Y dicho eso, cuando tú tienes dos puntos, fíjese que tenemos aquí un x1, tenemos un x2. Por estructuras conocidas, si están localizados así, entonces el x2 se sabe que es mayor que el x1, ¿cierto? Sí, Entonces, si es mayor que el x1, entonces entre esos dos hay una diferencia que llamamos delta x, que es la diferencia que hay entre el x2 y el x1. Entonces, significa que si hay una diferencia entre el x2 y el x1 que llamamos delta x, entonces el x2 se puede escribir como el x1 más la diferencia entre ellos. ¿Se ve eso? Sí, profesor. ¿Eh? ¿Se ve? La... sí, Ok. Entonces, dicho eso, si uno va a la gráfica aquí ahora, yo tengo aquí un punto X. Entonces, como el siguiente punto está a la derecha, yo lo puedo escribir como el X más el delta X, que es la diferencia que existe entre los dos. Ahora, ese punto que está aquí es un punto común a la curva que está aquí y también a la recta. Entonces, si yo lo veo desde la perspectiva de la curva, de la función que describe esa curva, entonces si tengo el X aquí, su imagen es el f de X. Mientras que si tengo el otro punto X más delta X, su imagen es el f evaluada en el X más delta X. Entonces, eso para nosotros hace que esto hace el mismo papel que el Y2 y este que está aquí hace el mismo papel que el Y sub 1. Mientras que este caballero representa en la fórmula de aquí arriba, cuando hablamos de la recta, a x2, perdón, x1, x sub 1, y aquí hace el papel del x sub 2. Por lo cual, cuando se toma esa estructura que está aquí y se cambia cada elemento por su valor, entonces donde está el y sub 2, yo puedo poner esto, donde está el y sub 1 pongo esto, donde está el x2 se escribe este y el x1 sería esa expresión. Y por lo tanto, la pendiente de la recta secante por el hecho de que corte la gráfica en dos puntos, que son esos dos. Y decimos entonces, esa pendiente, cuando uno hace la simplificación, puedo eliminar esos dos elementos, el x y el menos x, bajo la cancelación, y me queda la estructura como esta que está ahí. Y por lo tanto, la pendiente de una recta secante es la diferencia de la función evaluada en el punto posterior menos la evaluación de la función en el punto anterior sobre la diferencia de las abscisas. Dicho eso, entonces yo puedo hacer el siguiente juego con la gráfica. Puedo hacer lo siguiente. Describir los elementos que intervienen en la estructura, el delta X que llamamos el incremento de los X o la diferencia de los X,
El x más delta x sería el valor de x incrementado. El delta y, que sería la diferencia de las imágenes. Y el f evaluado en x más delta x para nosotros sería el y incrementado. Entonces tenemos la siguiente situación, que sobre esa gráfica que está aquí, la primera que estamos mostrando, nosotros podemos tener una cosa visible y que se pueda discutir, es que si yo tomo una recta que sea paralela a la que está hecha y yo tomo otro punto aquí y vamos a llamarlo x1 y tomo otro punto que está aquí y lo llamamos x2 con la misma dinámica que el que hemos explicado. Entonces, vuelve a pasar que la imagen de esto que está aquí estaría aquí y podríamos escribir igual que el caso anterior, que la pendiente de la recta secante es lo mismo que f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1, que es lo mismo decir f de x1 más delta x menos el f de x1 sobre x2, perdón, x1 sobre x1 más delta x, que sería el x2, menos el x sub 1, lo que permite escribir el f de x1 más el delta x menos el f de x1 entre el delta x. Entonces, por lo tanto, yo puedo hacer ese trabajo una y otra vez, trazando líneas paralelas, pero achicando el espacio entre los x, que también hará al que haya diferencia, que haya alguna diferencia entre las imágenes también, pero mi idea principal es que si yo puedo achicar ese espacio tanto como yo quiera, siempre y cuando la diferencia de ellos no sea cero. Bien, hasta ahí. Eh, repítalo de nuevo, por favor. Ok. Estamos viendo la recta que está en la imagen inicialmente. ¿Sí? Sí, Esa recta tiene la coordenada x, f de x, que están aquí. Y sí, el siguiente punto, que es este, el x más delta x, tienes la imagen que está aquí, que es la función evaluada acá. Lo que estoy diciendo es que si yo tomo esa misma curva y trazo una recta que sea paralela a la anterior, o sea, esa que está aquí en azul, como es paralela, tiene la misma pendiente, pero yo puedo calcular esa misma pendiente tomando lo que estoy mostrando aquí, dos puntos, uno más próximo al otro. Sí. sí, sí, sí. Entonces, como yo puedo tomar los dos puntos, uno más próximo al otro, yo pudiera volver a hacer eso, por ejemplo, eh, tomando, por poner un caso, otra recta, que no sea esta. Yo puedo tomar otra recta que pase por aquí, que pase por aquí y que vuelve a tomar un X aquí y tomar otro X aquí, que esos dos son más pequeños que el anterior. Y por lo tanto, cada vez que yo trazo paralelas, pero achicando el espacio entre las abscisas, entonces lo que estoy haciendo es que estoy escribiendo o mostrando una familia de rectas que tienen exactamente el mismo comportamiento que la recta original, pero que la diferencia entre las abscisas cada vez se hace más pequeño, se hace menor. Pero Profesor, no, pero no puede llegar a ser cero. No, no Esa puede diferencia. llegar a ser cero. Al final, por más que tú lo acerques, el x1 tiene que ser diferente
del X2, porque si no, el denominador te da 0. Ok. Entonces, Pues, en esa búsqueda podemos llegar a que cuando el X1 tiende al X2, ¿qué significa eso? Que X2 menos X1 tiende a ser 0. O sea que la diferencia es tan mínima que es un número próximo a 0. Yo pudiera tener eso, que el límite de la diferencia sea 0, pero sabiendo que no puede ser igual el X2 y el X1 por la forma que hemos comentado. Entonces, con esa idea, nosotros podemos tomar y analizar lo que se conoce como la recta tangente. Y decimos que una recta tangente es una que toca la curva, o que se dice que es que toca la curva en un punto. Y tenemos el siguiente esquema que está aquí, un punto X, f de X, donde en un punto sobre la recta usted traza la recta que pase por ese punto. Pero eso nos va a ayudar, la noción de la recta tangente, a poder mezclar un poco lo que hicimos, lo que comentamos al principio, con lo que va a venir a continuación, porque ahí ahora nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos por la estructura que presentamos aquí, lo que significa cada cosa, el incremento, el X más el incremento de Y, la función evaluada en el X más el incremento. Entonces, cuando yo tengo esto que está aquí, yo tengo, fíjese así en la gráfica, decimos que a medida que el incremento de X, que llamamos delta X, se hace más pequeño, la recta secante se va aproximando a lo que es la recta tangente. ¿Por qué? Porque aquí hemos dicho que la recta tangente es cuando la recta toca un punto de la curva, ¿sí? Ahora, si nosotros pensamos que podemos hacer que el incremento, como dijimos, que el X2 y el X1 sean tan próximos al otro que su límite sería 0, entonces es casi imposible distinguir lo que es la recta tangente y la recta secante bajo esa condición, si el delta X se hace ínfimo. Por lo cual, entonces, para nosotros, la pendiente de la recta secante se acerca a la recta de la recta tangente. Al final son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que la percepción es tan, tan parecida, la similitud, que no distingue o uno no distingue una de la otra cosa. Porque si usted tiene una curva, usted puede tomar un punto de la gráfica y trazar una línea recta que pase por ese punto. Pero de la misma forma, si yo tengo una curva y yo tomo dos puntos, o sea, la idea es esa, por ejemplo, en modo concreto. Suponte que yo tengo una función 2 y tomo un punto 2,4 sobre la función. Y voy a poner aquí f de x igual a x al cuadrado, por ejemplo, y pongo eso. Ahora, yo sé que ese x vale 2, la función cuando le evalúo en x vale 4. Yo sé que ese punto está sobre la gráfica de la función. Entonces, en ese punto, sobre ese punto, yo puedo trazar una línea recta que se conoce como la recta tangente. Ahora bien, si esa función yo pongo un x igual, x1 igual a 2, o vamos a ponerlo así. Yo pongo 1 punto y pongo esto, 2 4 6 7 8 9. Y pongo el x2 que sea 1 punto y pongo esto. Y le pongo, son 7 9 7 9 aquí. ¿Qué sucede? Que cuando yo busco la gráfica de esa recta que pasa por esos dos puntos,
el f de esa función x1 es casi el mismo 4. Sí, hello. Sí, repítame esto, ¿cuál fue la pregunta? Yo lo que yo digo es que yo tengo aquí un punto, o sea, tengo un punto 2,4 que decimos que está sobre la curva de la función x al cuadrado, porque cuando x vale 2, y vale 4. Ajá. Entonces, ya si yo trazo la línea recta que pasa por ese punto, lo que estoy trazando es una recta tangente, porque es una recta que pasa, que toca la curva en un punto que es 2,4. Bien, Correcto. ahora si yo tomo la función y la evalúo y tomo un x1 que vale 1 punto y le pongo 8,9 como decimal, el f, la función evaluada en ese punto es casi 4. ¿Sí? Déjeme un momentito. Para Sí, la... es casi 3.99, 99, 99, 78. Ajá. Entonces, si yo ahora tomo el otro punto que el x2 y evalúo la función, también es un valor que es casi igual a 4. Ajá. Entonces, cuando yo trazo la línea recta que pasa por esos dos puntos, la diferencia entre esos dos es casi nula. Ajá. Entonces, pero yo sé que es la recta que pasa por esa pareja es una recta secante, porque pasa por dos puntos. Ok. Pero como la Ok. diferencia entre el x1 y el x2 es ínfima, porque se hace chiquitico, entonces cuando yo percibo desde la distancia la recta que pasa por aquí y la que pasa por acá, no veo distinción alguna de ellas. Es Pero prácticamente imperceptible. es casi imperceptible visualmente. Entonces, por eso aquí se dice que a medida que el delta X, que es la diferencia entre el X1 y el X2, se hace más pequeño, entonces la recta secante se aproxima a lo que es la recta tangente a la curva en el punto X, f de X. Por lo tanto, como se aproxima la recta, entonces la pendiente de la recta secante, que definimos que era este cociente, entonces hace que sea casi lo mismo que la pendiente de la recta tangente y por lo tanto decimos que la pendiente de la recta tangente es precisamente la pendiente de la recta secante cuando el incremento tiende a cero. Por eso aquí ponemos límite cuando el incremento tiende a cero de esa estructura que para nosotros es la pendiente de la recta secante, eso se conoce como la pendiente de la recta tangente. Ok. Profesor, Teníamos aquí profesor, la pendiente de la recta secante, teníamos que era igual f de x más el delta x menos el f de x entre entre el delta x. Eso es lo que teníamos con la pendiente de la recta secante. Entonces, ¿qué sucede? Que por lo que acabamos de comentar, si yo tomo los puntos x1 y x2 tan próximos a uno al otro que el delta x se acerca a cero, entonces lo que tengo es que la diferencia entre los dos puntos es ínfimo y por tanto se compara casi con lo que es la pendiente de la recta tangente, porque al final, repito, de forma visual tú no puedes percibir, salvo que tú uses instrumentos de alta precisión, la diferencia entre la recta que pasa por esos dos puntos y la que pasa por ese punto 2,4. Por eso decimos entonces, que ¿qué diferencia hay entre la pendiente de la recta secante y la de la recta tangente? Es que eso, que yo puedo tomar esa estructura y cuando el delta x, que es la diferencia de las x, tiende a cero,
Entonces tenemos que la pendiente de la recta tangente es precisamente la pendiente de la recta secante. Ok. Entonces con eso, Profe, ajá, mire, antes de que empiece la otra parte, en el ejercicio anterior, usted dijo que, o sea, para trazar la línea, usted sabe que se va achicando, entonces cuando se va achicando, no daría un resultado diferente al buscar la pendiente. no, no, Ok, porque no va a ser diferente porque si tú, y voy para atrás, déjame ponerte un caso particular. Por ejemplo, suponte que tú tienes un punto 3,2. Eso es el punto P1. Tú tienes un punto 4,5. Es el punto P2, ¿verdad? sí, Cuando tú calculas la pendiente de eso, vamos a llamarlo pendiente 1. Tú tienes que la pendiente es 5 menos 2, ¿verdad? Que son sí, los Y, entre 4 menos 3. Sí. sí. Y Eso eso da va a ser igual a 3 3 y sobre 1. 1, que es 3. Bien, Ajá, ok. Entonces ahora vamos a suponer que tomemos un punto 2,1 y yo tomo el otro punto como 3,4. Cuando yo calculo, eso lo llamo punto P3 y yo lo llamo P4. Cuando yo tomo la pendiente de eso va a ser 4 menos 1 entre 3 menos 2, ¿verdad? ok. Y ahora Que sí también entendí. me da 3. Pero ¿qué sucede? Cuando yo estaba, no, ese ejemplo no es tan, no, eso estamos calibrando igual. Déjame tomar otro caso. Voy a tomar otro caso. Yo tomo 2, ok, coma 1 y tomo aquí 0 y -5. Entonces, cuando yo busco la pendiente de aquí, ¿qué va a ser? ¿Cero menos qué, maestro? Menos sigma. -5. Ah, menos 5. Ok. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es aquí para que entiendan. Yo tengo un punto que es eh, -5, ¿verdad? 0 aquí y el otro es, vamos a suponer, si hacemos escala, 1 y 2. Y tenemos aquí 3 y aquí tenemos 4. Entonces, en el primer punto yo tenía los X así, que eran el 3 y el 4, ¿verdad? Diferencia de 1. En el segundo estoy tomando un X aquí que tiene diferencia de 2. ¿Lo ven? Sí, Entonces, Ajá. cuando yo calculo la pendiente, va a ser -5 menos 1 sobre 0 menos 2. Pero eso va a ser igual exactamente a -6 sobre -2, que al final también me da 3. Entonces, en el caso, 3. en el caso del ejemplo que mencionó, el que preguntó, cuando yo achico, yo puedo achicar la distancia entre las X y eso no va a reflejarse en una variación siempre y cuando que las rectas sean paralelas. Y cuando son paralelas es porque las pendientes son las mismas. Y si las pendientes son las mismas, yo puedo tomar los puntos cada vez uno más próximo del otro. Si las rectas son paralelas, la pendiente va a ser la misma cosa. O sea, aunque cambie el valor de los f de x, de los f's evaluando cada punto de eso, no va a cambiar la dinámica de la pendiente.
O ¿Me sea que si no sigue? son, entonces, si no son paralelas, el resultado sí se puede reflejar, No, si no ¿o son no? paralelas, es que no estamos haciendo otra cosa. Pero Ok, ok. para lo que queremos mostrar, de que podemos achicar el espacio entre las X sin variar la pendiente, y eso lleva a que llegue un momento que el X1 casi es el X2, que es lo mismo decir que X1 o X2 menos X1 tiende a cero, y por lo tanto, como eso ya lo hemos dicho que es delta X, lo hemos llamado, pues estamos diciendo que tenemos delta X que tiende a cero. Y que Y tiende a ahora sí. cero, al no cambiar la pendiente, pues sigue siendo una recta tangente, una recta secante, porque la diferencia eh, o sea, es diferente de cero, valga la redundancia, pero como la percepción es casi despreciable, entonces se puede escribir que la pendiente de la recta tangente que dijimos que pasa por un punto es prácticamente lo mismo que la pendiente de la recta secante cuando tenemos ese elemento que está ahí. Si hacemos que la diferencia de las X sea ínfima. Entonces, con eso decimos, basado que yo puedo hacer eso, fíjese aquí lo estoy tomando para cualquier punto X y cualquier punto X más delta X. No estoy poniendo que X valga 4, que valga 20, sino arbitrariamente se puede hacer eso para cualquier punto que esté en el dominio de la expresión. Y por tanto, como se puede hacer eso para cualquier punto, entonces se puede calcular, se puede calcular la pendiente de forma simbólica para cualquier punto. Por ejemplo, si yo pongo una función f de x igual a x al cuadrado más 2 por poner un caso, y yo quiero calcular eso que está aquí, ¿qué yo hago? Yo digo, la pendiente de la recta tangente va a ser igual al límite cuando delta x se acerca a cero. ¿De quién? De la función f evaluada en x más delta x. Significa que aquí voy a tener, donde está x, voy a poner x más delta x, y eso está al cuadrado más 2. A eso le voy a restar la función tal cual, que en este caso es x al cuadrado más 2. ¿Lo ven? Sí, Eso dividido entre el delta x. Pues esto, cuando lo reescribo, el límite, cuando delta x tiende a cero, de, si usted desarrolla ese binomio, sabemos que nos da x al cuadrado más 2x multiplicado por delta x más el delta x al cuadrado más el 2. Y si distribuimos el signo negativo aquí, me quedaría menos x al cuadrado menos 2. Todo eso entre delta x, ¿cierto? sí, Entonces, en ese caso, puedo simplificar eliminando los términos que son opuestos, que son estos que están aquí. ¿Y qué me va a quedar? Nos va a quedar el límite cuando delta x tiende a cero de 2x 2x delta x más más delta x al cuadrado. cuadrado sobre Delta delta x. x. Pero eso es exactamente lo mismo si yo escribo esto factorizando por delta x, que es común en el numerador, me quedaría 2x más el delta x aquí sobre delta x acá. Y por tanto, vía una noción de límite, puedo eliminar estos y escribir esto como el límite cuando delta x tiende a cero de eso. Y ese límite yo lo puedo calcular, que sería 2x más cero
que al final me da 2x. 2x. Y por lo tanto, ese que es 2x sería decir que la pendiente de la recta tangente es 2x independientemente del x que se escoja. ¿Lo ven? Sí. Ok, entonces, Profe, ajá. una pregunta por temas de formalidad para uno escribir el límite. Usted había hecho la observación de que cuando uno va a anular, no hay que hacer como una señalación de que delta X, por ejemplo, en este caso, tengan que ser diferente de cero. O simplemente como ya está escrito, el límite ya se sobreentiende. Sí, porque cuando se pone el límite es porque tú estás diciendo, cuando tú dices límite cuando delta X tiende a cero, lo que tú estás diciendo en otra palabra es que tú sabes que el delta X no va a ser cero, sino que se va a acercar a cero. Ok, ok, ya. Y como tú Ya. sabes que va a acercarse a cero, pero sin ser cero, porque si fuera que igual a cero, hubiésemos puesto eso. Ok, ok. Entonces, esa simbología es para decir que estamos aproximándonos al cero y eso permite que el divisor tuyo no se haga cero y permite la simplificación para términos que son semejantes. Ok, ok. Bien. Entonces, aquí, ¿qué decimos? Bueno, si yo quiero un caso particular, yo puedo decir, ok, si x vale 1, entonces mi pendiente, en este caso, va a ser igual a 2 por 1, que va a ser 2. 2. Si x vale 0, pues mi pendiente va a ser igual. 0. Y así yo puedo calcular la pendiente para cada punto que yo quiera, porque cada punto que yo elija sobre la curva va a tener una pendiente específica asociada al valor de x que yo tomo. Pero la forma de la pendiente de la recta es exactamente la misma en todo momento. Ahora, entonces decimos, visto eso que yo puedo calcular la pendiente de forma simbólica para cualquier valor, entonces entramos a lo que es la definición de derivada. Y decimos que para una función f, la derivada de f en la variable x se define así y se lee f' de x igual al límite cuando delta x tiende a cero de esa estructura que ya es lo que vimos en el lapso pasado, que es eso. Entonces, cuando yo tengo el límite calculado de esa estructura que está aquí a la derecha, decimos que esa se define como la derivada siempre y cuando ese límite lo podemos calcular. Cuando calculamos esa estructura, si el límite existe, pues decimos que esa es la derivada de la función. Y como ya yo puedo hacer eso para cualquier función, siempre y cuando el límite exista, entonces vamos a empezar a ver algunas nociones que tienen que ver con la derivada en particular. Y una de las primeras cosas es la forma de escribir las derivadas. Esa que está aquí, que es la primera forma, que decimos que leemos f', y otra notación que existe, que es la notación que está aquí, que decimos que leemos derivada de y respecto a x. Y como aquí hemos visto inicialmente en la clase que una función y era lo mismo escribir f de x, entonces si yo tengo f', que es esta, pues yo puedo escribir y'. Y si yo puedo poner derivada de y, como y que está aquí vale f, yo puedo escribir eso. ¿Lo ven? Sí. Y esa última, que se conoce como operador diferencial, pues se escribe así cuando yo conozco la variable independiente que es esta y la variable dependiente que es esta, aquella, pues yo puedo decir la derivada respecto a x aquí y de la función que está en el colchete, que es la función y. O si usted quisiera, puede poner aquí y en vez de poner y, poner la función f, que también es válido. Bien. Entonces, en los textos, ustedes pueden encontrarse de manera indistinta cualquiera de las escrituras que están aquí, denotando lo que es la derivada de una función. Y por ende, nosotros empezamos entonces a
intentar a trabajar con los casos básicos de las funciones que vamos a manipular constantemente en el curso, pasando por la función constante. ¿Ustedes se acuerdan cuando trabajamos con los límites? Igual habíamos empezado con los tres casos básicos, que era el límite de una constante, el límite de la función identidad y después el límite de la función de potencia. Entonces aquí vamos a hacer prácticamente la misma cosa, siempre usando la definición. Tenemos aquí la derivada de una constante y que por la definición, como la definición es esta que está aquí en la primera línea, entonces cuando yo voy a sustituir, evaluar la función, el f de x más delta x, como la función es constante, recuerda que la función constante lo que te dice es que yo tengo f de x igual a c, lo que significa que si evalúo en un x1 la función es c, si evalúo en un x2 también la función es c, y por lo tanto no importa el valor del dominio, la función siempre es la misma. Entonces, como yo evalúo aquí la función me va a dar c, si evalúo aquí, también la función me va a dar lo mismo que el valor de c. ¿Me explico, verdad? Sí. Entonces, como yo hago esa diferencia, c menos c, que me da 0, que es esto, entre delta x, pues no importa quién es ese elemento, si en una fracción tu numerador es 0, pues tú sabes que eso te da 0, entonces lo que tenemos aquí es ese límite. Y ahí tenemos el límite de una constante, que sabemos que la misma constante, pues tenemos que el límite es 0. Y eso significa que la derivada respecto a cualquier variable, en este caso x, de una función constante, esa derivada va a ser igual a 0. De modo que, Profesor, ajá, vete esa parte ahí porque eh, la delta X no tiende a cero, entonces no sería indeterminado. no, ¿O que no? hay que, la misma pregunta que hizo, yo creo que Joaquín ahorita, la delta x tiende a 0, pero no es 0. No es 0 el delta x. O sea, va a tomar valores que van a ser próximos a cero, pero Próximos nunca a va a ser 0. cero. Ok, ok, ok. Entonces, por eso que al saber que no es 0 por la noción de límite, te permite entonces hacer la operación que está aquí primero. Fíjese que hasta que lleguemos aquí, seguimos poniendo la noción de límite que hace posible toda la operación que estamos haciendo. Porque si yo no pongo, por ejemplo, ese límite que está aquí y digo 0 entre delta x, yo no puedo decir que eso es 0, porque ahí está la posibilidad de que el delta x sea 0. Pero como tengo el límite delante, tengo la garantía que el delta x no es exactamente igual a 0, pues yo sé que 0 entre algo que sea diferente de 0, el resultado es 0. Bien, Sí. entonces a partir de ahí, entonces vamos a ver el otro caso, que es para la función lineal, la función identidad. O sea, en la función identidad, ¿qué es lo que tú tienes? El comportamiento es ese, que si tú tienes, por ejemplo, f de x igual x, si x vale 1, la función vale 1. Si x vale 2, la función vale 2. ¿Sí? Entonces, como pasa eso, entonces cuando yo tengo, esa es la fórmula que tenemos de la definición, cuando yo evalúo f, siendo f la función identidad, entonces cuando yo evalúo en x más delta x, la función lo que me da es x más delta x. Cuando yo evalúo en x, la función me da exactamente x, porque la función siempre va a ser lo mismo, la preimagen que la imagen. Por eso se llama función identidad. Y como yo hago esto, entonces yo simplifico el x de aquí con esa x de acá y me queda esto que está aquí. Y con la noción de límite, sabiendo que el delta x no es exactamente 0, pues yo puedo eliminar eso y eso me queda ese límite que está aquí. Y al ser de nuevo una constante, 1, pues el límite es 1. Y por lo tanto, la derivada respecto a x de la función x, eso va a ser 1 en todo momento.
¿Claro hasta ahí? Sí, Ok, entonces a partir de eso nosotros podemos usar la definición para probar cualquier otra expresión, que en este caso, el siguiente caso es la función x a la n. Para n, un número racional cualquiera, se tiene que esa función, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Y hacer la demostración de eso consiste en volver a usar la definición que es esta que está aquí, pero cuando yo tengo la definición, fíjese aquí, al igual que, que los casos anteriores que comentamos, si yo tengo la función f de x igual a x a la n, entonces si x vale 1, entonces el f de 1 sería 1 a la n, ¿sí? Si x vale 2, sería f de x, f de 2, pero sería 2 elevado a la n. ¿Lo ven? sí, Entonces, si yo tengo aquí el f de x más delta x, pues eso me da x más delta x a la n. Y aquí, como tengo f de x, el valor es x elevado a la n. ¿Lo ven? Todo eso Sí. entre delta x. Y ahora, al igual que hicimos con el primer caso, cuando yo le puse la función x al cuadrado más 2, ¿qué hicimos? Que habíamos tenido x más delta x al cuadrado y desarrollamos eso, el binomio. Pues lo mismo se hace aquí. Se desarrolla ese binomio y al desarrollar ese binomio, nosotros tenemos esto. Esa es la estructura del binomio. Entonces, como yo tengo todo eso que está aquí, que es la, la potencia del binomio, el desarrollo del binomio, menos el x a la n, que era la diferencia que teníamos. Entonces, la parte azul, eso que está aquí, se te va aquí. Y fuera de eso, tenemos cada término de eso, cada expresión de aquí, tiene un factor delta x multiplicado. Tiene un factor delta x aquí y aquí por el estilo. Entonces, como tiene cada uno un factor de delta, aquí falta un cuadrado aquí. Cuando factorizamos por delta, la expresión para eliminar ese delta x que está aquí, entonces al primero se le va la delta x porque tenemos factorizado fuera, pero todos los demás queda un factor de delta x multiplicado por la estructura que está delante. Porque como el siguiente es el cuadrado, cuando sacamos fuera el delta x, pues el único que se queda sin multiplicarse por la expresión delta x es eso. Y como todos los demás quedan multiplicados por un factor delta x, entonces cuando usted calcula eh, el límite, pues cada uno de los términos va a multiplicarse por cero, se te va a anular todos excepto el primero, que es esto que está aquí, el n por x a la n menos 1. Y por eso decimos que la derivada de la función x elevado a la n es n por x a la n, que es eso que estoy diciendo aquí. Aquí se hace la factorización, saca factor común el x, el delta x, perdón. Entonces, en cada uno de los demás tenemos el factor delta x que se ve. Entonces, cuando se elimina aquí para simplificar, lo que nos queda es eso. Nos queda esa expresión. Y repito, aquí los tres puntos suspensivos almacenan todos los demás factores, pero cada uno de ellos tiene un factor delta x que al evaluar el límite, pues se anula, se anulan todos, excepto el primero que está aquí, excepto es que se nos queda. Por eso aquí tenemos como estructura que cualquier función x a la n, su derivada sería esto. Y n aquí puede ser cualquier número eh, racional. Entonces, de esa fórmula o de esa expresión, de la derivada de la función potencia,
pues entonces empezamos a ver casos particulares como estos. O sea, yo tengo la función x cuadrado, por la definición sería entonces tomar el 2 sería usar la equivalencia, que es el 2 que está aquí, que es la n, por x a la 2 menos 1 me daría entonces 2x, que fue lo que acabamos de hacer hace minutos, que teníamos la función x al cuadrado. Recuerda que teníamos aquí hace minutos el primer caso que pusimos para la pendiente de la recta secante, teníamos eso. Entonces vimos que la pendiente de la recta tangente era igual a 2x, ¿verdad? Sí. Pero precisamente era eso sin haberlo dicho anteriormente, porque la derivada de esto que está aquí es 2x, que es lo que estamos mostrando aquí, y la derivada de 2, que es una constante que dijimos que es 0, por lo tanto aquí la noción sería esto, pero sabiendo que 2x más 0 es 2x, pues entonces tenemos la derivada de la función x al cuadrado. Cuando es x al cubo, pues se hace la misma cosa. Se toma el 3, que es este, que es el n, x a la 3 menos 1, pues el resultado es eso. Y así por el estilo. Pero eso lo podemos hacer también para si yo tuviera un x a la 5 medio, por ejemplo. Si yo tengo x a la 5 medio, entonces la derivada de eso, de x a la 5 medio, para nosotros va a ser el 5 medio por x a la 5 medio restándole 1. Pero ¿qué es lo que me da 5 medio menos 1? Tendríamos 5 medio de x a la 3 sobre 2. Por lo tanto, lo mismo que me funciona para número entero como exponente aquí, también me funciona para números que son racionales. Pero cuando yo tengo esto, para que nosotros podamos empezar a ver cosas, x a la 5 medio es lo mismo que la raíz de x elevado a la 5. Sí. ¿Cómo así? ¿Ah? Sí, está bien. Porque se define, cuando tú tienes una radicación, o sea, una expresión radical, eso que está aquí, eso equivale a la m partido n. Oh, sí, sí, ya, ya. Entonces, cada vez que tú tienes una función radical, siempre se tiene una forma equivalente a estructura de potenciación, simplemente que los exponentes son fracciones, donde el m representa el exponente de la base y el n representa el índice de la raíz que se tiene. Entonces, cada vez que tengamos una función de tipo radical, también podemos derivar bajo ese tipo de estructura que estamos mostrando ahora para los casos de potencia, porque siempre se puede llevar potencia y a partir de ahí entonces aplica la regla de potencia para la derivada. Entonces, para nosotros empezar a operar, excepto, o sea, aparte de las reglas básicas que hemos comentado, existen, al igual que hicimos con la parte de los límites, que pusimos propiedades algebraicas de las reglas de operación, dígase el límite de un múltiplo constante, el límite de la suma, el límite de la diferencia, el límite del producto. Entonces, también las derivadas tienen sus reglas. Se tiene la regla del múltiplo constante, se tiene la regla de la suma, regla para la diferencia, para el producto, para el cociente y ya para la potencia ya lo acabamos de ver. Entonces, el primero que tocamos es el caso de que una función f esté multiplicada por una constante c. Y decimos que si yo tengo la derivada de una constante por una función, es lo mismo que la constante por la derivada de la función. Y eso se puede probar porque cuando derivamos usando la definición me dice que voy a poner la función evaluada en el incremento y por lo tanto aquí sería como la función es c por f de x,
cuando la primera parte aquí sería C por F de X más delta X menos C por F de X. Pero si usted describe eso a primera instancia, es fácil ver que esa C que está aquí es común aquí, por lo que se puede sacar factor común de lo que nos queda como aquí la parte interior. Pero en la parte interior, si usted recuerda que cuando uno toma un límite, cuando X tiende a C de una constante cualquiera por una función, habíamos dicho que era la constante por el límite cuando X tiende a C de la función F. Entonces aquí lo que tengo aquí un límite, pues esa C yo puedo sacarlo fuera y ponerlo aquí, que es lo que vamos a ver a continuación, y decir que la función se puede escribir así, sacar el C fuera del límite, y cuando tú sacas el C fuera del límite, te das cuenta que esa estructura que está aquí es precisamente lo que habíamos definido inicialmente, que es la derivada de la función f. Y por lo tanto, tú puedes escribir C por la derivada de f de x. Y con eso, pues nosotros podemos hacer cada uno de los ejercicios que están aquí. Y eso se lo pregunto yo a ustedes, ¿qué me da, por ejemplo, esa función? 5x4. 5, X elevado a 4. no, porque ese 5 es constante, es fijo, que es esto. Entonces, la derivada de esa parte que está aquí sí que sería 5x a la 4. Sí. Y cuando, pero tiene que multiplicar esos dos. 25. Entonces sería 25 por x elevado a la 4. Ok, así. Bien, entonces lo mismo, si venimos aquí y decimos cuál sería la derivada de la función f' de x va a ser el menos 3 y eso lo multiplicamos por lo que nos da la derivada, que es 4x elevado al cubo. Y cuando multiplico el menos 3 por 4, pues eso me da menos 12 por x elevado al cubo. Y al final, si yo tomo la derivada de este caballero, pues sería un tercio, que es la constante, y eso lo multiplicamos por 3x al cuadrado. Y cuando simplificamos, eso me da x al cuadrado, porque un tercio por 3 me da 1, y sería entonces la derivada de la función que está ahí. ¿Captamos hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, dicho eso, con esa regla, entonces lo que tenemos que hacer es ir aprendiéndonos las reglas para fines de manipular las operaciones que se dan y empezar a ver las otras reglas, porque para lo que comentamos tenemos el múltiplo constante, tenemos la suma. En la suma o en la diferencia es simplemente la suma y la diferencia de las derivadas. Es decir, si yo tengo la derivada de una función f más una función g más una función h menos una función r, pues simplemente sería la derivada de la función f más la derivada de la función g más menos la derivada de la función h más la derivada de la función r. Por lo tanto, basta con sumar o con derivar término a término la expresión que se tiene para fines de obtener la derivada de la estructura que se presenta, sea bajo la suma o sea bajo la diferencia. Y esa es la prueba de que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, porque aquí, en este caso, lo que se hace es que se toma, por ejemplo, se toma como si fuera una función h que es igual a f más g. Ya, considerar una función h, por ejemplo, de x, que es f de x más g de x. Pero cuando tú vas a poner h de x más delta x, para ti es lo mismo poner f de x más delta x menos más el g de x más delta x.
porque tú estás incrementando la función h, cada variable x por esto. Y por lo tanto, cuando tú buscas el límite, o sea, tú tienes aquí el f incrementado, el g incrementado, que sería entonces lo mismo que esta función, menos la estructura original, que es esta que está aquí, pero sabemos que por propiedad distributiva, ese negativo afecta a cada uno de los que están aquí adentro y podemos reorganizar porque la suma tiene la propiedad asociativa, por lo tanto yo puedo tomar esa f y lo asocio con ese menos f, que sería esto, y tomo esa g y lo asocio con ese negativo que también cambia el signo de aquí, que sería esa parte que está acá. Y también se tiene en la noción de operación de fracción de que si tengo a más b partido c, yo puedo reescribir esto como a partido c más b partido c, que es lo que se hace en esa línea que está aquí. Se toma la primera parte de aquí entre delta x y la segunda parte también entre delta x. Pues efectivamente esto que está aquí, esto, esto que está aquí, es lo que escribimos como f' y por lo tanto este que está aquí sería para nosotros el g', y por lo tanto en una suma lo que se hace es que se suman las componentes de la estructura para fines de conseguir la derivada de la función dada. Y en base a eso nosotros hacemos ya para la diferencia de la misma idea, por lo cual eh, lo que uno procura es hacer ejercicios que involucre tanto suma como resta o diferencia de clase de función. Por lo tanto, aquí tengo una suma, tengo otra suma, aquí tengo una combinación de sumas y restas. Por lo tanto, como ya yo sé que se hace término a término la derivada, entonces derivar aquí el primero para nosotros no es un asunto de complejidad, porque ya por lo que hemos visto, yo sé que voy a derivar cada uno de los términos que están aquí, por lo cual, ¿quién sería el f' de aquí de este lado? 3x a la 2. 3x al cuadrado más Eh, Pero 6x a 6x 6x 6x. más más 1, 1 ya. y ya, ¿verdad? Porque la derivada del 1 aquí es 0. Sí. Luego, si yo tomo el próximo y digo f' de x sería para el próximo es, 3x. ¿ah? 3x. Ajá, Ay, 6x. 6x. Y en el otro sería 2. 2. Allá. Y el último caso, el f' sería, ¿qué me daría eso? 5. ¿Ah? 5. No le escucho. 5x a la 4 5x a la menos 4 12x a la 3 menos 12x al me, cubo. ajá, Menos 4. menos 4x Ajá, más 5. más Exacto. 5. Entonces así yo puedo entonces empezar a trabajar con la suma o con la resta de funciones y mezclando con los casos que ya hemos comentado, de la función de potencia, del múltiplo constante y al final cuando uno tiene una función en una misma estructura se pueden combinar diferentes reglas y simplemente lo que uno necesita es saberse las reglas en particular para en cada paso aplicar la regla que sea competente. Ok, dicho eso. Entonces yo quiero ahora que ustedes, le voy a escribir dos ejercicios para que ustedes me digan lo que le da. O sea, usted lo hace y me dice, cuando le pregunto, usted me dice la primera tal, la segunda tal.
Hagan eso y me dicen cuánto le da. Sabiendo que para ese caso, el F se puede poner así, usando notación de potenciación. Se tienen, tómense 5 minutos o 3 minutos por cada ejercicio y en 6 minutos le pregunto. Pero si no era café tampoco. No, porque yo me serví agua después del café. Y debe comprarte una tablet, es una vaina, no pasa. Yo creo que, yo creo que sí, porque así en la tablet tú no tienes que, pues tú usas los dos equipos como quieras. No, yo no El digo, micrófono, maestro. yo podría grabar la tablet, pero no voy a grabar la tablet. Ah, pero tú no das clase, o sea, usando la tablet y la computadora. Son la tablet tú usas. Yo la puse a las dos, No, no, pero, o sea, que si se puede usar la tablet solamente. solamente la tablet. O yo tengo Zoom en la tablet, el iPad, ahí mismo abro mi vaina, y proyecto el PDF ahí, y arriba del PDF yo voy escribiendo, si quiero una pestaña adicional. Yo estoy pensando, yo lo he pensado, Pero una chulería. voy a ver si en el verano lo voy a comprar. Pero le dije a los chicos que no iba a grabar, porque el primer día yo puse los dos, puse la computadora para grabar la computadora. Es la gente en la nevera, ¿sabes? Hello. Ajá. Ah, ya está lista. Ok, ustedes trabajan hasta las 6, ¿verdad? Ok, pues voy a ver si me alcanza el tiempo de pasar a buscarlo hoy. Lo que voy a hacer lo posible para ir a buscarlo hoy. Ok, muchísimas gracias. Ok, oye, esa neverita duró casi 2 meses. Tiene la neverita con un técnico que nos arregló la nevera de los viejos un tiempo. Y yo mismo que lo recomendó. Casi no es. Y el tipo dije que brega y que no encuentra el fallo. Y eso lo llevé el lunes. Teníamos la freidora, esa subida de la luz allá o la bajada, Los aparatos están pi, 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 pi. Yo una noche lo tengo que apagar. dañó la freidora de aire. Y ese también estaba dañado. Entonces yo llevé la freidora, hace como 3 semanas, lo llevé a Radio Centro y me dicen que no trabajan con esa marca. Y el fin de semana estábamos con Carmen y mencionó que no, en la Duarte, cerca de la Duarte, ¿no? O sea, el lunes voy yo en la Duarte a las 10, dejé el curso a las 10. Y ya a las 11:30 me llamaron, no, mira, tiene tal cosa, cuesta 1.400 pesos. Y yo, hágale. En la tarde fui y la busqué. Y ahí me dije, ¿ustedes trabajan con Vinera? Sí. Le mandé una foto, sí. Se la llevé el lunes. Y le escribí esta mañana, como no me habían respondido, le escribí esta mañana, me dice, disculpe, que no sé qué, te avisamos en breve. Me llamaron ahorita a la 1 para decirme que va a costar 3.500 pesos, que la tarjeta está dañada, y ya que está lista, que la vaya a recoger. Y el tipo tenía 2 meses con eso. Pues no le encontró, que le puse a enfriar y después se para. Por suerte él no cobró. Cuando él fue a llevarlo el lunes, le dije, ¿cuánto es? "No, está bien, yo le tengo mucha estima no sé cómo dice, al ingeniero, algo así. Está bien, déjalo así, eso pone por la casa. Yo pensé que era, mira, yo comí la cajita daña, son 3.500 pesos. Es mejor pagar eso en vez de comprar uno, pero hay que comprar regulador. Ahí en
Pues yo no sé, hemos tenido mala suerte con compramos dos reguladores, los dos no duran ni 4 meses, se dañan los dos. Uno para la nevera y uno para la Y lavadora. tú no andas. Ese lo tengo con el televisor, porque no soporta Sí, equipo fuerte. pero el problema es uno más grande. Pues el primer día lo puse con la freidora y casi se disparó. Y ahí porque yo ya me dije, Randy, eso funciona para equipo de alto voltaje. Me dice, no, yo solo usaba para la televisión y no sé Ya. qué, y la computadora. Pues yo voy a despachar a ese muchacho de una vez, entonces. Sí, yo me voy con mi casa. Y así salgo aquí 4:30, recojo allá eso a las 5 Tengo y que hacer regreso algo y voy para. del artículo y me voy dando vueltas porque la línea de sonido y me pone que me tiene varias preguntas. Cuando yo hablo, tengo dos comentarios y los dos son los mismos. Que le ponga una introducción o sea, y pongo introducción y aquí sobre qué se trata, que es lo que tengo que hacer. Pero ya, no me ha corregido. No, y que de fondo, Y todo de forma. nada, o sea, nada. Entonces yo, está bien que no me corrija nada, o sea, no me corrija mucho, pero yo estoy esperando que ya algo me corrija, no me ha corregido nada. En estos días con el ejemplo me fajo de que a modificarlo y le pongo un correo, que ya me responde un correo y le respondo, por favor, si ella se puede comentar 5 minutos en una videoconferencia para yo comentarle algo y en caso de que se pueda, y le mando el link ahí mismo. Y me responde que si tengo preguntas, que se la haga Por correo. por correo. Me pilla y digo, bueno, pero ¿qué haces ahora con que ya hablo de eso? Que nunca se puede conectar, y yo le estoy diciendo, estamos trabajando en el artículo, ya el artículo va a salir, ya la revista está esperando el artículo. Y Sí, yo le estoy diciendo, mira, yo hice unos cambios, te puedo conectar 5 minutos. Y tengo preguntas, pero ¿y qué pregunta de qué? Si ella no me ha preguntado nada, ¿por qué yo tengo que tener preguntas? sí, porque la pregunta surge cuando te cuestionan, ¿Verdad? Entonces, tal cosa, ¿por qué? tú Y no ahí, me has hecho preguntas. Yo te mandé una vaina, tengo 50 páginas, 45 páginas, y corriendo. Y te mando una vaina, tú no me respondes. Alicia y Ramón dicen que sí, pero tampoco me respondió nada. pues mándalo así, José, no te pongas a ponerle más cosas. No, yo no te pido. Ya lo que ella me dijo ahora que le pusiera, estoy leyendo a ver cómo se lo voy a poner, porque porque ella me está diciendo que tengo que hablar del tipo de análisis de comercio local que estoy haciendo, porque tengo que empaparme bien cuáles son los Sí, tipos de comercio semilocal que hay, pues yo puedo decir, mira, existe esto, estamos utilizando este criterio, son equivalentes, tal sitio, sí, tal, que son equivalentes, tal, o sea, a los diferentes tipos que existen, porque yo no estoy usando condición de Lipschitz, estoy usando otro tipo de condiciones, pues bueno, tengo que hablar de la equivalencia que existe, pero ya tengo todo listo. Nada más me falta eso, estoy leyendo para poderle poner eso. Después de relacionar un test, descargar la vaina de la revista que te dije que tal, que yo lo mande, porque ya la introducción yo, por mí que se la mandé el acta, no me dijo nada tampoco, ella la mandó a la revista. está raro, sí. Digo, ¿cómo así que lo mandaron? No me corregiste nada, yo le pongo un correo, porque yo digo, si corrigió algo, es el mismo Astra que yo voy a poner en el artículo. ¿Te corrigió algo? Dígame, pues yo, para yo, pues yo le- Vamos a suponer que lo lee y que todo está bien, y a esperar que la revista, 45 páginas, y yo ya he leído, y lo único que mira, esto que se ve muy chiquito, porque se va a ver. por ejemplo, bueno, en el caso de asesora está mal, porque es que no, pero yo, hablando de la tesis, yo estaba hablando con Víctor hace como un par de semanas, y le pregunto o sea, cuál es la dinámica de cuando se entrega la tesis a los jurados y eso. Y me dice, no te preocupes, más. Los jurados lo que te preguntan es, ¿ya están publicados esos artículos? Sí, sí, entonces no tengo planes. O sea, ponerme a leer una cosa que ya está publicado, ya, Pero la verdad, sí, ya. porque no le dije que tú tengo que sentarme a leer y validar lo que está ahí, y eso está validado, está publicado. Dice, en el caso de nosotros, que los 3 artículos ya están publicados, nosotros no tenemos, uno hace la defensa, es un requisito, tú te preparas, es más como
el dominio escénico, que tú muestras, que tú comentas. Y dice, por decirte una cosa, que nosotros tuvimos una defensa y lo que uno de ellos era amigo de María José. Y María José, ¿qué usted quiere que yo le ponga a la evaluación? Porque ellos mismos se conocen y eso. Yo dice, no te estreses, porque yo sé, mire, es difícil que no estresarte, pero no te estreses demasiado porque al final Pero tú viste la de Miguel. Él le hicieron 3 preguntas. no respondió ninguna. Y yo respondí ninguna, le pusieron 100. No, por el 7 de Miguel, yo creo que fue porque le habían puesto 100 a Renzo, que era la poca madre, aquí digo yo. Y como Javier es de Intec, Pencoba estaba ahí, entonces, para no hacer distinción, le pusieron 100. Y además, ellos son abanderados de Alicia los dos, Sí, los tres. sí, sí. Por eso, por eso digo que a veces uno se estresa de más. Sin embargo, esta gente, uno la tiene más difícil porque uno no tiene ese nivel de De- cercanía, digo, con ellos, el grupo y la vaina. Pero en realidad, si van a medir y miden la de Miguel, la presentación de Miguel, digo, ¿qué presentación del diablo voy a hacer que no me va a pronunciar? Sí, porque al final los jurados al final son ellos mismos que van a elegir los jurados. Sí. Déjame despedirme de esos muchachos. Ya estamos listos. Hello. Hello. Ya lo tenemos. Casi. Bueno, Casi. Yo, te- yo creo que tengo el primero, y yo, ¿Qué cree que tiene el primero? Sí. ¿Qué le da yo el primero? también. 3x a la 3 cuartos menos 5x a la 6 sobre 2. Menos 5 X a la X 6, ¿a la qué? 6. No, no te puedo X a la 6. Eh, a mí me dio 9 entre 4 x menos un No, medio, 94. 9 entre 4 9 entre 4. Sí. está bien, X elevado a menos un cuarto, a menos un cuarto. menos 15 elevado a la 5 x 5. Menos 15 elevado a la X5, sí. Sí, porque Yo menos sí, pues. Porque 2.2. la función inicialmente tú la primera la reescribe como 3X a la 3 cuartos. Menos el 5 medio por X a la 6. Entonces, eso te va a dar, cuando tú derivas, el 3 por el 3 cuartos por X a la 3 cuartos menos 1. Y a eso tú le vas a adicionar los 5 medios por 6X a la 5, que es la derivada de la segunda parte. Al multiplicar aquí 3 por 3, que te queda 9 sobre 4, hacer 3 cuartos menos 1 te da menos un cuarto. Y aquí hace 6 por 5, que son 30, entre 2 te da 15. Y aquí tienes eso. Una pregunta, profesor. Ajá. Él viendo un cuarto que está de potencia arriba. ¿No se puede poner de nuevo como raíz de 4, Sí, cuarta raíz de 4 4 raíz de X? cuarta de De X. X. Así fue que yo lo puse. Menos 15 por X a la 5. Entonces, el otro, basado en lo mismo, se hace la multiplicación primero, que nos daría X, sumando los exponentes me daría 7 medio. Y el otro sería 3 veces X a la 3 medio. Y de ahí se deriva teniendo 7 medio de X. Al restarle 1 te queda 5 medio. Sería el F prima.
Y luego el otro sería 3 medio por 3, que sería 9 medio. Y al restarle un 1 al 3 medio te queda un medio. Que es lo mismo decir que f' de x, perdón, es 7 medio por la raíz de x a la 5 más el 9 medio por la raíz de x. Ese sería el caso de la segunda función. Entonces, mañana nosotros vamos a estudiar las funciones trigonométricas y las fórmulas para la multiplicación y la división, o sea, derivada de un producto y derivada de un cociente. Esa será la clase de mañana. Ok. Profe, Ajá. usted no de seguro, de casualidad no tiene algunos videos de la clase anterior, o sea, como un YouTube así, porque yo en verdad ¿Que estoy un sí? poco rezagado. Un ¿Que sí poco qué? rezagado todavía en la otra clase que usted dio, la anterior. O Ajá. sea, no sé si es, lo he visto, vi los videos de usted, pero hay cosas así como el ejercicio. Todavía no he terminado mi práctica, me faltan algunos ejercicios, por eso mismo que tengo que Tú dices que estar viendo sí, videos y cosas así. el, solo del video. Ajá, no, 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 yo sé que ya está ahí. Ok. Yo sé que está, ya yo lo vi, ya lo estoy viendo. Dice ¿cuál es el detalle? No, no, yo dije, si de casualidad usted no manda videos así por el grupo como el monitor, por lo menos los videos que ha mandado Junior me han ayudado un poco. Es que no, tú estás hablando como alejado del equipo, no te escucho al 100%. Déjame explicarle lo que él quiere decir con eso. Ajá. Él vio los videos pues, de la clase, pero Ajá. aún se quedó con duda. Él quiere saber si usted tiene video que él pueda ver de YouTube, de cualquier gente, que refuercen lo que usted dio en esa clase. Ah, bueno. Eh, no es que yo no. Hay muchísima gente que tienen video de. eh, simplemente lo que tú haces, tú entras en YouTube, tú pones el tema que tú quieres investigar y te va a salir videos. No te puedo decir quién, porque no tengo los nombres así en la cabeza. Ok, ok. Y ahora por si tenía alguna referencia era. Ah, no, 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 no. Directamente no. Pero sí sé que existen muchos autores y profesores que tienen su canal y explican los temas uno a uno y así. Ok, gracias. Ok. Pues pasen feliz tarde y mañana nos vemos a la misma hora, 3:10, 3:15 como máximo. Gracias, igual. Ok. Me pase bueno, pues. Igual.